Por cierto, Israel cree que el presidente estadounidense Donald Trump aprobaría su nuevo ataque contra Irán si resultara que Irán está intentando reanudar su programa nuclear. Es una información que nos está llegando en estos momentos desde la agencia Axios por parte de fuentes familiarizadas con el asunto. El jefe de las negociaciones para la liberación de rehenes de Israel, Ron Dermer, le dijo a su equipo, después de una visita a Washington, sobre su impresión de que Estados Unidos aceptaría este movimiento, un nuevo ataque, si Irán intentará reconstruir sus instalaciones nucleares o retirar sus reservas de uranio enriquecido de los sitios dañados. Bien, pues esta es una de las informaciones que nos llega en estos momentos, en un día marcado por la reunión, la cumbre entre Netanyahu y Trump, tercera reunión entre ambos mandatarios. Se producirá a nuestra medianoche, así que por el momento no tenemos más avances respecto a esas conversaciones. Sabemos que hablarán de Gaza, sabemos que por supuesto también hablarán de Irán, en un día marcado sobre todo por la cuestión comercial, porque además ahora ya sí se nos confirma, la Casa Blanca lo acaba de confirmar hace unos minutos, el 1 de agosto es la nueva fecha límite comercial anunciada por Donald Trump. Hoy firmará una orden ejecutiva que prorroga el marco de negociación del 9 de julio, que era la fecha límite que teníamos esta misma semana, al 1 de agosto. Un poquito menos de un mes tienen ahora los socios comerciales para volver a negociar. Vamos a ver, mientras tanto hemos visto el optimismo en la Casa Blanca. Hablamos de todo ello con José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. ¿Qué tal estás, José Manuel? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y también con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Marta, encantado de estar con vosotros. Bueno, ya tenemos la confirmación. Se decía que el 1 de agosto iba a ser la fecha en la que entrarían en vigor los aranceles. Todos aquellos socios que no consiguieran un acuerdo antes del 9 de julio tendrían que enfrentar aranceles recíprocos a partir de esa fecha, pero ahora ya la Casa Blanca nos dice no, que el 1 de agosto va a ser nueva fecha límite. Es decir, como ya estábamos viendo que se nos iba a acumular el trabajo estos próximos días, ya directamente ampliamos el plazo. A ver, buenas noticias de cara a todos aquellos socios comerciales, buenas noticias porque también estamos viendo, al menos podríamos entender que por parte de la Casa Blanca, por parte de Trump, aunque se utilizan los aranceles como herramienta de negociación y persuasión, también hay una disposición a recular, a ampliar plazos, a negociar. Esto a priori, José Manuel, debería resultarnos positivo, ¿no? Bueno, es positivo que se prorrogue, que diga que la fecha límite que estaba establecida el 9 de julio se cambia al 1 de agosto. Lo que no es positivo es mantener al mundo en este nivel de incertidumbre, de inseguridad, de zozobra, en donde va a depender de cómo se levante Donald Trump, pues cuál es su arrebato y cuál es su ultimátum. A mí me parece que además Donald Trump dice y hace esto por una razón, porque a finales de este mes, a finales del mes de julio, los propios datos oficiales de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, los propios datos de la Oficina de Análisis Económicos, pueden dar un dato que va a ser demoledor para las expectativas de Trump, que es que Estados Unidos, si confirma una recesión económica, un decrecimiento económico en el segundo trimestre de este año, algo que es probable, aunque algunos lo descartábamos, pero ya no se puede descartar ni mucho menos, pues Estados Unidos entraría en recesión técnica. Y lo que Donald Trump también intenta ganar unos días para que no se declare en pleno mes de julio una situación que iría mucho peor para esas cifras. Si Estados Unidos entra en recesión técnica, hay que señalar que lo que era un fracaso, que lo que era una crisis para Donald Trump, subiendo, creciendo al 3%, una recesión técnica, pues por mucha campaña de marketing o por mucha estrategia de desinformación que quiera desplegar Donald Trump, pues será obviamente un malísimo dato para su administración. Es cierto que en los últimos días
Donald Trump ha tenido varias victorias a nivel judicial y sobre todo la victoria en la Cámara de Representantes, en donde se ha aprobado la ley más grande, festiva y fabulosa, con su propio nombre, que es la ley fiscal, en donde se reducen los impuestos a las clases más ricas, a los más pudientes en Estados Unidos. Y yo creo que Donald Trump intenta compensar esa pérdida de ingresos con los aranceles, es decir, que los europeos le paguemos esa rebaja de impuestos que va a hacer a los más ricos en Estados Unidos. Yo espero que la Comisión Europea, que Ursula von der Leyen, no entre en ese chantaje, defienda los intereses de Europa y no acepte esa imposición, que negocie todo lo que pueda negociar y que gane margen de maniobra, flexibilidad para que la economía global no colapse. Bueno, claro, esto es muy importante. Ahora tenemos un tiempo extra de regalo para negociar con algo más de detalle, porque lo que nos decía Ursula von der Leyen es que, bueno, era posible en el marco de las actuales negociaciones un acuerdo de mínimos para seguir negociando, pero veía imposible un acuerdo más profundo. Recordemos que dentro de esos 90 acuerdos en 90 días, la realidad es que hay un acuerdo con Reino Unido, pero es un acuerdo limitado. Hay otro poco definido con Vietnam y luego tenemos el caso de China, que son unas 400 palabras, que no páginas, un documento de 400 palabras que lo podríamos definir casi como una declaración de intenciones. Claro, dentro de estas negociaciones con Europa, Miguel, bueno, von der Leyen ha dicho que Europa debe mantener una posición de fuerza, que debe mostrar fuerza ante Estados Unidos para negociar. ¿Tenemos la capacidad? Porque la realidad es que en la balanza comercial Trump habla mucho de la parte en la que tiene déficit, pero no habla de la parte del superávit. Entendemos que ese es el gran margen de maniobra que tiene Europa, atacar, entiéndase, donde Estados Unidos tiene superávit para tener una baza negociadora, para decir nosotros también tenemos las cartas. Sabemos que con Trump hay que ir con cuidado. No sé hasta qué punto nos vamos a plegar a un arancel universal del 10% o realmente consideramos que tenemos la fortaleza suficiente para conseguir un acuerdo de iguales. Vamos a ver, es que los acuerdos, lógicamente, dependen de lo que quieran ambas partes. Es decir, si ambas partes están de acuerdo en conseguir que se pongan unos aranceles, digamos, justos, entre comillas, a determinados productos, por una parte y por la otra, pues vale. El problema está en que Trump dice, no, pues os pongo aranceles a todo. Bueno, eso primero es económicamente no tiene mucho sentido y luego, nosotros podemos hacer lo mismo. La Unión Europea tiene un volumen de comercio, suma de exportaciones e importaciones superior a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene el 4,2% de la población mundial, que sí, que son grandes consumidores, que tienen mucha potencia, probablemente es el 10% del PIB mundial y, lógicamente, pues Estados Unidos es un actor importante y con el que conviene funcionar y llevarse bien. Pero claro, el problema es si el otro no deja que nos llevemos bien con él, pues caray, oye, pues no hay ningún problema. Si a mí me ponen un arancel del 10, del 15, del 20, yo te lo pongo a ti también. Y esas guerras comerciales siempre acaban mal, sobre todo porque hay un único país, que es Estados Unidos, que las está imponiendo y los demás somos muchos y somos el 95,8% de la población mundial. Entonces, claro, cuando ves a Trump sacar pecho y en plan macho alfa, pues a mí me parece muy bien que haga lo que quiera hacer, pero yo creo que la gente que está con él le debe de decir que ten cuidado porque a ver qué pasa. Y sobre todo porque hay un tema muy importante en toda esta historia y es el hecho de que Estados Unidos, para poder producir él, necesita en una economía globalizada multitud de productos que se producen, productos intermedios, materias primas y demás que se producen en otros países del mundo a un precio mucho más barato. Entonces, que lo que hacen ellos. Entonces, el cortar de lleno o de poner unos aranceles como ponía al 50, al 80, al 100, es tirarse piedras contra su propio tejado. Entonces, yo creo que los que están realmente negociando, pues a pesar de que Trump sea una persona difícil, se lo deben estar haciendo. A ver, oye, mira, espérate, a ver qué pasa, a ver qué hacemos y tal. Y al final quieres
Que te paguen la bajada de impuestos con derechos de aduanas, bueno, pues eso era algo que ocurría hace 100 y pico años, porque la economía ha cambiado hace mucho, ¿no? Entonces, eso de intentar conseguir rebajar impuestos a los ricos cuando tienes un déficit público muy importante, porque son tus amigos y para ti mismo, claro, y luego decir que eso te lo paguen los demás, pues no va a funcionar así. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si tú impones esos aranceles, lo lógico es que tu producto se lo vendas a países terceros. Los BRICS son prácticamente la mitad de la población mundial y el 40% del negocio. Es simplemente cambiar la dirección de las exportaciones. Al final, Estados Unidos se puede quedar en una situación aislada, una situación autárquica que no tiene ni siquiera sentido para ellos. Yo sinceramente creo que Trump va a seguir prorrogando y habrá unos acuerdos, y al final yo creo que después de verano esto se quedará en agua de borrajas. Habrá algunas cosas para salvar la cara y tal, ¿no? Y lo que comentaba José Manuel está muy bien en el sentido de decir que es que va a tener unos datos muy malos. Puede haber recesión, puede haber que se incremente la inflación, porque lógicamente si pones aranceles te van a costar más caros los productos que compras. Pueden pasar muchas cosas, y si todos los indicadores, incluido lógicamente el de empleo, empiezan a empeorar, eso en Estados Unidos es sagrado, y lógicamente me imagino que la gente que le ha votado, la gente que le financia, la gente que le apoya, se lo tomará muy en serio. Mientras tanto, bueno, tenemos la duda de cuáles van a ser los avances reales que veamos en este marco de algo menos de un mes que da Estados Unidos. Bueno, Europa es una de las cuestiones, pero hoy veíamos una nueva presión arancelaria hacia Japón y Corea del Sur con un 25%. Como decimos, tenemos una gran duda con China, con India parece que también está habiendo escollos. Y, por cierto, sin alejarme mucho de Europa, pero saliéndonos un momentito del cariz comercial, sabemos que von der Leyen afronta una moción de censura este día 10, va a ser el día 10 de julio, el jueves. ¿Hasta qué punto su credibilidad está en juego? Parece que es una moción de censura hacia la que van a votar en contra una amplia mayoría, así se nos informaba la semana pasada. José Manuel, de todas formas, no sé hasta qué punto esto puede ser un revés importante para la presidenta de la Comisión Europea, o si, en caso de que la moción de censura no salga adelante, puede ver reforzada su imagen. Vamos a ver, yo creo que, y lo ligo con el anterior tema, yo creo que más allá de posiciones ideológicas que todos tenemos, en este momento es un momento para estar detrás, apoyando, respaldando a la Comisión Europea. Y lo digo por patriotismo y por defensa de los intereses europeos. Hay que apoyar y respaldar a Ursula von der Leyen en un momento en donde hay una declaración de guerra arancelaria que no sabemos a dónde va a llegar, y que es una de las declaraciones más agresivas que hemos visto en las últimas décadas, porque nos la lanza ni más ni menos que nuestro aliado natural, que era Estados Unidos, y que se ha convertido en un agresor económico, en donde nos declara una especie de guerra y en donde dice que el modelo europeo es un modelo obsoleto. En ese sentido, yo creo que todos los europeos tenemos que estar detrás, respaldando y apoyando a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, a Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea. Ahí hay personas de diferentes extracciones ideológicas, desde personas que forman parte del Partido Popular Europeo, personas que forman parte en la Comisión Europea del Grupo Socialista y Progresista, y personas que forman parte incluso de la derecha más conservadora, de la derecha cercana a Meloni. En ese sentido, esta moción de censura, que la patrocina, que la promueve grupos de ultraderecha, por poner un ejemplo, el representante español más conocido que firma esa moción de censura es Alvise Pérez, lo que plantea básicamente es hacer el trabajo sucio a Donald Trump. Desde luego de patriotas tiene muy poco,
De europeos tienen muy poco. Lo que vienen es a intentar socavar los cimientos de la Unión Europea, que se merece muchas críticas. Pero desde luego, en un momento en donde estamos negociando los acuerdos comerciales con Estados Unidos, no parece que sea la mejor forma de defender los intereses de Europa debilitar a la Comisión Europea, debilitar las instancias comunitarias. Me parece muy bien que se discuta todo, que se debata todo, que se intente cambiar todo lo que consideremos que está mal en la Unión Europea. Pero en medio de una guerra, lo que no puedes decir es que tu ejército, por decirlo de una manera gráfica, es muy malo y debe de poner las armas, porque eso es poco menos que decir que hay que darle la razón a Trump y que hay que desmontar la Unión Europea porque esta Unión Europea no sirve. Vuelvo a decir, quienes plantean una moción de censura, a mi modo de ver, la plantean no desde una visión patriótica, sino desde una visión de caballo de Troya al servicio de los intereses de Donald Trump y al servicio de los intereses más cercanos a ese movimiento que se denomina MAGA, que es un movimiento que, si por ello fuesen, desmantelaría el modelo europeo, el estado de bienestar europeo y todo lo que hemos construido en la Unión Europea desde los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, José Manuel, es que además en muchas ocasiones el auge de Alvise no se ha comparado con el auge de Donald Trump, me estoy expresando mal, pero el auge de Alvise o de su movimiento siempre ha tenido paralelismos con la forma de comunicar, de dirigirse del movimiento MAGA, ¿no? Digamos que han cogido elementos de ese movimiento MAGA y lo han interiorizado dentro de su propia ideología, filosofía de partido, etcétera. Uno puede estar de acuerdo, ¿no? Yo en estas cosas no voy a entrar porque a mí me gusta mantener una posición más o menos moderada, parcial, pero imparcial, pero sí es cierto que, bueno, que se ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación política, que cogen elementos importantes y precisamente por ello, José Manuel, estoy de acuerdo en lo que dices de todo es criticable, todo es mejorable y por supuesto todo es denunciable en la medida en la que lo que queremos es una situación de rigor, de honestidad, de transparencia en el seno de la Unión Europea, porque si esos son los cimientos, desde luego queremos que sean unos cimientos sólidos. El timing, el momento puede no ser el mejor y el momento siempre importa. Quizás el momento también está desplegando un mensaje. Vamos a dejarlo ahí como idea, pero podría ser, desde luego, porque bueno, estas cosas no son baladí, ¿no? Miguel, no sé si estás de acuerdo con el análisis que hacía José Manuel. Sí, vamos a ver, efectivamente. Ahora, yo creo que este tipo de mociones de censura, que podemos, no sé, asimilarlas a que hizo Vox con aquellos Esperpento hace un par de años, poniendo a Ramón Tamames y tal, no sé qué. Es decir, son temas de tratar de desestabilizar, de tratar, digamos, de limar un poco al grupo que está en el poder, ¿no? Yo sinceramente creo que no tienen importancia. O sea, sinceramente creo que va a tener muy pocos votos, que no va a ir a ninguna parte, sobre todo porque efectivamente, como comentaba José Manuel, pues ahora mismo no es el momento de andar con estas cosas. O sea, yo creo que existe una mayoría razonable, una mayoría fuerte en la Unión Europea que con esa mayoría pues se está negociando, se están haciendo muchas cosas. Y creo que además que es una mayoría moderada. Von der Leyen yo creo que no lo está haciendo mal y creo que bueno, pues está ahí efectivamente diferentes tendencias, pero me parece que la cosa está yendo por donde tiene que ir, ¿no? Y estas cosas lo que hay que hacer es, cuando haya otras elecciones, pues ver realmente quién tiene el poder, quién puede y lo que sea. Pero que personas del cariz de este Alvise, pues comprenderéis, yo no puedo tenerles en cuenta a nivel, digamos, político. Son personas que efectivamente pues se dedican a hacer un poco el trumpismo, el criticar, el decir cosas que tal, pero al final, en el fondo, toda esta gente que hace una moción de censura no tiene alternativa, ni tiene un programa político, ni tiene nada, simplemente desestabilizan, chillan y bueno, y se posicionan de cara a
Trump, que en el fondo a lo mejor pues también para financiarles pues habrá mecanismos que pueden estar ahí en la sombra, ¿no? Entonces yo creo sinceramente que no va a pasar nada. El día 10 pues habrá, discutirá, se hará lo que sea y punto, y pasaremos página. No creo que haya ningún problema. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Por el momento, con la expectativa puesta, la mirada puesta en el 10 de julio, a priori, como decimos, parece que es una moción de censura que no debería ir a más, a pesar de que el momento sea crítico, porque además el 10 de julio a priori iba a ser el día siguiente a la fecha límite de los acuerdos comerciales de Estados Unidos. Lo que ocurre es que ahora nos dan algo de prórroga. Entonces aquí sí que podemos ver un impacto directo en las negociaciones si la moción de censura no sale como se prevé, que es manteniendo a Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea. Vamos a ver si esto no resulta en la desintegración de la Comisión, tal y como la conocemos en estos momentos, en este segundo mandato de von der Leyen, porque como decimos, el momento no es el mejor y en plenas negociaciones esto sí que podría desbaratar de una forma significativa los planes y los próximos movimientos, negociaciones, intereses, etcétera, de la Unión Europea. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permitís, pero seguimos después de la pausa comentando un poquito más la actualidad. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Cine Yelmo Tres Aguas está mejor que nunca. Nuevas butacas premium, la espectacular sala Macro XE con sonido impactante y una pantalla gigante. Y acompaña esta experiencia con tus productos favoritos: pizzas, perritos, hamburguesas y mucho más. Descubre el nuevo y renovado Cine Yelmo Tres Aguas. Ven a vivirlo. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Actualidad geopolítica en Visión Global. Seguimos con este ratito de tertulia, como decimos, con la mirada puesta en la actualidad geopolítica, bueno, y en este caso actualidad política en Estados Unidos, porque tenemos un nuevo rifirrafe entre Donald Trump e Elon Musk que tenemos que comentar. José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea, y Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo, nos acompañan. Bueno, Trump ha calificado de ridículo el partido político
que tiene la intención de fundar Elon Musk, el American Party. Hay que recordar varias cosas. Una, Elon Musk no es estadounidense, por lo que él no podría presentarse como presidente de los Estados Unidos. Podría ser un partido que él fundara y que tuviera otros candidatos o otros perfiles políticos. Y luego también es cierto, y esto lo hablábamos al inicio del programa, Elon Musk no tiene esas características propias de los perfiles políticos que suelen triunfar o ganarse la simpatía de los votantes. En otras palabras, no tiene ese carisma, puede ser muy buen empresario, pero no tiene el carisma político. Entonces, viabilidad de que este partido político pueda salir adelante, que pueda resultar una propuesta creíble, José Manuel, ¿tú te lo crees? Solamente quería decir que hay una nueva noticia con el tema de los aranceles, que está muy vinculado con esto, que ya están llegando las primeras cartas de Donald Trump. Ah, sí, las cartas de amenaza, sí. Sí, y ya parece que a Corea del Sur y a Japón pues les eleva un 1% más los aranceles, al 25%. Parece Exacto, que las amenazas van a sumarse, ¿no? Diciendo bueno, y José Manuel, no hemos hablado de los pingüinos de las islas Heard y McDonald, que no sabemos si también van a recibir una carta de amenaza. Sí, eso seguramente que les pondrá algo más simbólico, porque yo creo que eso no van a pagar los aranceles. Unos cubitos de hielo. Por mucho que se amenace. Esto de lo que está pasando en el seno más que del Partido Republicano en Estados Unidos, porque el Partido Republicano de Estados Unidos prácticamente ha desaparecido, si entendemos aquel partido que tenía una tesis como las de John McCain, en donde planteaba unos principios conservadores, pero de defensa del Estado de Derecho, de defensa de una serie de valores. Creo que el Partido Republicano ha sido absolutamente subsumido por el movimiento MAGA, y a mí me parece que el anuncio que ha hecho Elon Musk sobre la creación de un nuevo partido de corte libertario, bueno, él dice centrista, pero dentro de ese mundo de la derecha radical populista en Estados Unidos, es una mala noticia para Donald Trump, porque es verdad que creo que Elon Musk no va a poder hacer gran cosa, pero si concentra sus esfuerzos en estados simbólicos, en estados importantes, en las elecciones intermedias que se van a celebrar en el 2026, puede arrebatar esas plazas, esos senadores al Partido Republicano, si divide el voto o si deja de sufragar, deja de subvencionar al Partido Republicano, porque lo que es evidente que algo de lo que dice Elon Musk tiene razón. Sin sin la plataforma X, Donald Trump hubiera tenido mucho más difícil ganar. Sin los millones, decenas de millones de dólares que Elon Musk se ha gastado en la campaña de Donald Trump, pues seguramente Donald Trump hubiera tenido difícil ganar las elecciones presidenciales. Hay que tener en cuenta que aunque parezca que ganó con una gran diferencia, ganó con un 1,4%. Es decir, la diferencia sobre Kamala Harris no fue tan significativa. Es verdad que ganó en todos los estados que estaban en veremos, ¿no? En estados que no se sabía claramente cuál iba a ser su resultado. Sí que me parece que esta es una mala noticia porque divide el movimiento conservador, el movimiento ultra, el movimiento MAGA, pero no deja de ser un espectáculo más en donde Elon Musk pues utiliza este tipo de chantajes muy al estilo de Donald Trump para sacar provecho, a ver si saca algún provecho y a ver si de alguna manera amenazando con la creación de este partido pues se comportan un poco mejor con él. Lo que es evidente es que Donald Trump ha dicho públicamente que él, a quien le financia,
le hace favores. A quien no le financia, lo persigue, porque ha llegado a amenazar a Elon Musk con deportarle si seguía en esa actitud. Es decir, a quien ha sido tu consejero, a quien ha sido tu principal apoyo, lo tratabas bien y le dabas prebendas, incluso con contratos públicos. Cuando estaba contigo, incluso lo metiste en el departamento gubernamental de recortes, y ahora le amenazas con deportarle si se porta mal y si quiere crear un nuevo partido. Desde luego, no parece que sean principios muy democráticos y muy pluralistas los que está defendiendo Donald Trump. Mientras tanto, Miguel, ¿cuál es tu postura? ¿Crees que podría prosperar ese partido, el American Party? Bueno, Donald Trump ya ha dicho, lo calificaba de ridículo, decía que en Estados Unidos lo que impera es el bipartidismo. Es verdad que la historia nos dice que no suelen tener éxito terceros partidos, pero lo que nos decía José Manuel, ojo, que a lo mejor Elon Musk no puede hacer mucho, pero sí puede ir a aquellos estados clave y desestabilizar un poquito la fotografía de cara a las midterm. ¿Podría ser? Vamos a ver, de entrada, Elon Musk, el sudafricano, la ley electoral norteamericana exige que para ser presidente pues tiene que tener más de 35 años y ser nacido en Estados Unidos, con lo cual, evidentemente, Elon Musk no es la persona que se pueda presentar. Es evidente que ese partido, bueno, pues sería un planteamiento en el cual Elon Musk sería el financiador, pero tendría que tener otras caras, otras personas que fueran las que se presentaran. Vamos a ver, hace unos 30 años un millonario, Ross Perot, se presentó a las elecciones presidenciales y sacó el 13% de los votos. Es cierto que se gastó muchísimo dinero en su campaña y que evidentemente al final el bipartidismo entre republicanos y demócratas pues es el que triunfa, ¿no? Pero conseguir el 13% de los votos es mucho, ¿no? Entonces yo no sé este partido de Elon Musk los votos que podría conseguir, pero tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado lo que sí es cierto es que hay diferencias de 2 o 3 senadores, 2 o 3 congresistas. Entonces, si un partido se presenta y saca 3, 4, 5 escaños, pues automáticamente se pone en bisagra y automáticamente puede conseguir dificultarle muchísimo a Donald Trump la actual zona de confort en la que vive, ¿no? Porque evidentemente controla todo, controla el Supremo, controla la Cámara de Representantes, controla el Senado, controla la presidencia, lo controla todo. Está claro que si consigue ese partido lo justo, 3, 4, 5, los que sean necesarios en cada cámara en esas elecciones parciales, le puede hacer muchísimo daño a Donald Trump. Y luego lo bueno para Elon Musk es que tiene dinero. Entonces, yo creo que eso de la deportación, que creo que fue más idea de Bannon que de Trump, pues evidentemente no tiene ningún sentido y nadie se lo puede plantear porque entonces efectivamente, coincido con José Manuel, no estaríamos hablando de una democracia en Estados Unidos, estaremos hablando de un régimen similar al de Putin. Pues con eso nos quedamos, con este análisis, con este ratito de tertulia. Muchísimas gracias a ambos. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. Como siempre, un placer y un fuerte abrazo. Igualmente, encantado, Marta. Buenas noches. Hasta luego.